ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de nuevo de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Nuestra tribuna profesa un gran amor y tiene vocación de servicio hacia la República Federal de México. No obstante, y por eso quiero mencionar que este año precisamente tuvimos la oportunidad de entregar al presidente de la República el premio concedido por nuestra organización, reconociendo los méritos al desarrollo económico y la cohesión social y la amistad de México en la persona del presidente de la República. Y hoy tenemos el especial honor de recibir al jefe de Gobierno de México, Distrito Federal, don Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno, como digo, de la ciudad, y el honor de que haya aceptado presentarle el alcalde de la capital del Reino de España, el alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días, señoras y señores. Quiero dar la bienvenida de forma muy especial al jefe del Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, al licenciado señor Ebrard Casaubon, a mi querido amigo Marcelo. Saludo también de forma muy especial al embajador de México, que nos honra con su presencia, a todos los embajadores y miembros del cuerpo diplomático y a toda la representación de la clase política y empresarial de la sociedad española y a los medios de comunicación que se encuentran entre nosotros. Quiero destacar la presencia del vicepresidente segundo del Senado, que lidera la representación parlamentaria, así como la de los compañeros de corporación que, encabezados por los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, han querido estar presentes en esta disertación del jefe del Gobierno del Distrito Federal. El Fórum Europa nos acerca hoy a uno de los gobiernos urbanos más importantes del mundo. Lo comentábamos en el café que nos tomábamos previamente, cuál es la auténtica dimensión de la nueva realidad urbana. Y esto nos inspira tanto interés como respeto. Capital del país que ya se ha convertido en la primera economía de habla hispana, el Distrito Federal de México, coloquialmente el DF, tiene una población de aproximadamente casi 3 veces equivalente a la de la Ciudad de Madrid, dispone de una asamblea legislativa propia y en un momento en el que la mayoría de la humanidad ha dejado de habitar el mundo rural y ha pasado a residir en entornos urbanos, el gobierno que preside Ebrard constituye un ejemplo de los enormes desafíos que las ciudades en el siglo XXI tienen que afrontar. Si por una parte son el gran motor económico que se sitúa en el corazón de amplias zonas metropolitanas y que, por tanto, garantizan el bienestar de los países que impulsan, por otra deben valerse de medios a menudo insuficientes para garantizar la cohesión social, sin la cual no hay aparato productivo que a medio plazo pueda llegar a sostenerse. Tanto México, Distrito Federal, como la propia trayectoria de Ebrard son bien ilustrativos del repertorio de retos que esas metrópolis afrontan en un amplio abanico que va desde la seguridad a la protección social. Ebrard es un político de raza, considerado el sucesor natural de López Obrador al frente de la izquierda mexicana, aunque sin duda en el coloquio nos ilustrará sobre cuál es el estado en estos momentos de esa sucesión, a la que, sin embargo, él creo que ha aportado un estilo muy distinto. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se formó más tarde en la Escuela Nacional de Administración francesa, la prestigiosa ENA, que ha sido la cuna de la mayoría de los cuadros dirigentes galos. No es raro, pues, que a veces se subraye su perfil técnico, que él siempre ha puesto al servicio de sus convicciones y de su sentido del compromiso. Tal compromiso se centró desde muy pronto en su ciudad a raíz del terremoto de 1985, a cuyos devastadores efectos asistió en la calle al tiempo que minutos después empezó a percibir también la solidaridad espontánea que empezaba a surgir entre los supervivientes. Se involucró en el programa oficial de reconstrucción, que 10 meses después había logrado construir 44.000 viviendas,
Impulsó un proyecto de ley en materia de protección ambiental que, como es sabido, constituye uno de los grandes retos de todas las grandes ciudades y, por lo tanto, también de la Ciudad de México. Y en 1992, con solo 33 años, ya era número 2 del Gobierno del Distrito Federal, donde asumió tareas de coordinación en una etapa que destacó por grandes obras de infraestructura, ahí está la ampliación de la línea A de metro, y por una recuperación del entorno histórico de la propia ciudad. Fue en marzo de 2000 cuando se une a la Alianza por la Ciudad de México de López Obrador, que obtiene el triunfo y que lo situó entre 2002 y 2004 en uno de los puestos más difíciles de ese gobierno, el de secretario de Seguridad Pública, donde acometió una profunda reforma policial, donde estableció las pautas de funcionamiento del Estado de Derecho dentro de la Ciudad de México y, además, con una enorme eficacia, consiguiendo reducir los delitos en casi un 10%, lo cual se hizo sentir muy especialmente en el centro histórico. En el 2005 asumió otra cartera igualmente compleja, la de Desarrollo Social, y desde ella mostró claramente su compromiso con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, apoyando a las madres solteras, a los discapacitados y, muy especialmente, también a los jóvenes en dificultades. Fue en julio del 2006 cuando Ebrard gana las elecciones al Gobierno del Distrito Federal. Estos comicios fueron especiales, destacaron por un grado de participación muy alta para lo que son los parámetros habituales en el país hermano, un 68% del censo, y el millón de votos de ventaja que obtuvo sobre su rival creo que confirmaron dos cosas. La primera, y esto es importante, pensando como ustedes están pensando conmigo, no solamente en el pasado ni en el presente, sino muy especialmente en el futuro de Ebrard, lo infundado del recelo inicial que su candidatura había suscitado en algunos sectores de su partido supuestamente más ortodoxos. Y lo segundo, en consonancia con lo anterior, que Marcelo Ebrard, lejos de ser una apuesta arriesgada, es sobre todo un aval, y estoy hablando en términos electorales, para su formación política. Y lo es, dada su capacidad para solicitar y obtener el respaldo no solamente de los votantes naturales de la izquierda mexicana, sino también generar confianza en sectores transversales muy amplios y muy importantes de la población. He tenido ocasión de comprobar todas estas afirmaciones. La primera vez que tuve un encuentro prolongado con el jefe de gobierno fue en mayo del 2009 con motivo de la presencia que en la Ciudad de México tuvimos no solamente en representación de la Ciudad de Madrid, sino después también en representación de todas las ciudades capitales iberoamericanas que como presidente de la UCI me hizo desplazarme allí después de la crisis provocada por la llamada influenza. Tengo que decir que pocas veces en mi vida política he visto tal decisión, tal capacidad de determinación, tal convicción de que las medidas tenían que ser adoptadas por encima de cuál fuera el coste político o el coste electoral, tal distancia sobre aquello que podía ser considerado como lo políticamente correcto y tal vinculación con lo que necesitaban realmente los ciudadanos. El jefe de gobierno lideró una respuesta rápida, sincera, transparente ante los medios de comunicación, que contribuyó de forma absolutamente decisiva a que lo que pudo haberse convertido en una de las crisis más importantes y perdurables para la economía mexicana fuera resuelta como lo que realmente fue, una crisis de carácter sanitario que, gracias al buen hacer de las administraciones públicas, de la coordinación entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Distrito Federal, superando cualquier tipo de distancia o diferencia ideológica, supo dar no solamente una respuesta inmediata al problema, sino sobre todo transmitió al resto de Latinoamérica y al resto de la humanidad que México era un país maduro capaz de afrontar las graves crisis. Creo que es en los momentos de dificultad cuando se conoce de verdad la capacidad de los grandes gobernantes y, desde luego, Marcelo Ebrard demostró en ese momento que está a la altura de cualquier responsabilidad que los ciudadanos mexicanos le quieran encargar. Termino. Es mucho lo que en estos momentos se plantea con respecto a nuestro invitado de hoy de interés. Estamos hablando no solamente del jefe de gobierno de una de las grandes ciudades, donde él ha introducido ahora algo que nos estamos empezando a cuestionar aquí en la Unión Europea, que son los parámetros del estado de bienestar. Será el tiempo el que nos diga quién tiene razón en este cruce de caminos en el que se encuentra el estado del bienestar alcanzado en unos países y en construcción en otros, pero yo creo que tenemos que tener no solamente admiración y respeto por su labor como gobernante,
sino tenemos que ser conscientes de que estamos ante uno de los grandes líderes mexicanos. Faltan pocos años, pocos meses, me atrevo a decir, para que se produzcan las próximas elecciones presidenciales que determinarán el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, y tengan ustedes por seguro que nuestro invitado de hoy será protagonista de los mismos. Serán los ciudadanos los que marquen su destino, pero en todo caso, desde esta ciudad hermana de Madrid y desde esta nación hermana de México, que es España, tenemos que felicitarnos y agradecer el que uno de los políticos más destacados de Latinoamérica, que más capacidad de liderazgo han sabido ejercer y que más proyección de futuro tiene, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, hoy nos haya querido honrar con su presencia. Querido Marcelo, la tribuna es tuya. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde luego le agradezco a mi querido amigo Alberto Ruiz Gallardón sus palabras, como siempre, muy talentoso y espléndido. Lo invitamos seguido a México por eso. Y además de que es un gran amigo, un gran compañero, debo decir que en primer lugar estamos muy agradecidos con Madrid por la solidaridad, la prontitud, la eficacia con la que han estado siempre que los hemos necesitado. Particularmente en el año 2009, como aquí ya lo refirió él, que tuvimos una situación muy difícil allá en la Ciudad de México, porque no sabíamos contra qué estábamos. Sabíamos que era un virus nuevo, una mutación, pero no sabíamos qué alcance iba a tener, qué letalidad tendría ese virus. De manera que la ciudad estuvo en riesgo 2 o 3 semanas. Hubo que parar todas las actividades económicas, el costo fue inmenso, pero la otra alternativa era jugar el riesgo de tener una expansión de ese virus todavía desconocido o no conocido en detalle y que hubiéramos tenido un gran daño en la salud pública. Bueno, y en esos momentos tan críticos, Madrid ahí estuvo, Alberto viajó allá, encabezó la reacción solidaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y bueno, eso nunca lo hemos olvidado, no lo olvidaremos. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Madrid, por su respaldo y su solidaridad. Y desde luego agradecerle su atención para esta charla, para este diálogo, que me parece siempre muy interesante, enriquecedor, útil, y seguramente nos vamos a llevar nosotros más ideas, preguntas y respuestas que la información que ustedes se van a llevar. Va a salir ganando la Ciudad de México el día de hoy. Bueno, ¿de qué se trata y qué hemos hecho en la Ciudad de México? La Ciudad de México, lo que se ha hecho en los últimos años es construir un sistema de protección social cada vez más grande. Desde mi punto de vista, México lo debió haber hecho desde la década pasada. Hemos perdido más de una década, particularmente en educación y salud. En educación hemos hecho una inversión interesante con el objetivo principal de que el número de jóvenes que tenemos fuera del sistema educativo se vaya reduciendo lo más pronto que podamos. ¿Por qué? Porque México no va a volver a tener el mismo número de jóvenes nunca más. Tenemos una pirámide demográfica que va cambiando, entonces el número de jóvenes se va a ir estrechando. En el caso de la ciudad es todavía más cierto esto, en el caso de la Ciudad de México, porque nuestro promedio de edad es más avanzado que en el resto del país. Entonces, digamos que somos, dicen en México, nos dicen que somos la ciudad de vanguardia, y una de las razones también es porque también en cuanto a la pirámide de edad, nosotros estamos ahora reflejando, mostrando lo que va a ser la realidad de México en unos 15 o 20 años. De manera que el tema del sistema educativo es crucial, porque si no modificamos los promedios que tenemos en México, es decir, el número de jóvenes que está fuera del sistema, se va a reproducir la desigualdad del país, casi inevitablemente. Pero con otra pregunta todavía, más seria. Bueno, si vamos a tener un promedio de edad mayor, ¿cómo le vamos a hacer para tener mejores niveles de vida si los jóvenes hoy en día no los estamos preparando mejor y en mayor escala? Entonces, como ustedes verán, es un problema, yo diría, casi de emergencia. No es un tema que podamos seguir discutiendo en el país sin resolverlo. Entonces, prácticamente tenemos hoy becada a una generación completa en educación media superior, son 230,000 jóvenes los que están en este programa. Y en cuanto tengamos recursos, lo vamos a ampliar a otros sectores, probablemente a secundaria y finalmente en educación superior, para que puedan terminar sus estudios.
¿Cuál es la meta? Lograr una escolaridad de 12 años, lo más pronto que podamos. Hoy estamos en 10.7, deberíamos estar en 12, entonces tenemos que llegar a 12 años de escolaridad los próximos 3, 4 años, si mantenemos el esfuerzo. Esto para nosotros es crucial, o sea, no se puede construir una sociedad más igualitaria si no resolvemos esta asignatura. Ahora, a nivel nacional, desde luego, las cifras son mucho más graves. La Ciudad de México es la número 1 en desarrollo humano, quiero decir, acceso a educación. Tenemos la oferta educativa más grande del país. Entonces, si nosotros no tenemos todavía 12 años, imagínense el promedio nacional donde anda, un poquito arriba de 8. Entonces, es un problema crucial. Entonces, cuando hablamos de un sistema de protección social, para aclarar de qué estamos hablando de los fundamentos, particularmente en educación y en salud, de una sociedad que pueda ser más productiva, que pueda tener un desarrollo tecnológico más acelerado y que pueda tener para nuestro país o pueda crear las condiciones para que el país tenga prosperidad. Les cuento una anécdota que me parece muy interesante. El año pasado nos reunimos, como ustedes saben, en Copenhague. Estuvimos ahí más o menos 20 grandes ciudades del mundo y tuvimos algunos diálogos con presidentes. Entonces le preguntábamos al presidente de Brasil, bueno, oiga, presidente, ¿cómo le han hecho para crecer más del 5%? Estamos hablando hace un año, si todavía estaba la crisis muy cerca. Entonces nos decía, bueno, nos hizo una explicación respecto al mercado interno, vivienda, aumento de, digamos, los niveles de consumo interno. Pero al final de la plática, la pregunta fue, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen para no crecer? Ustedes que están junto a Estados Unidos, ustedes que tienen petróleo, ustedes que tienen la plataforma de exportación más grande de América Latina, cuando menos, en términos de tamaño del Producto Interno Bruto en exportaciones. Y bueno, la respuesta en buena medida está en lo que les acabo de decir. Es decir, somos un país en donde la posibilidad de estudiar hasta educación superior de 10 jóvenes, solo 3 lo pueden hacer. O sea que estamos por debajo del promedio de América Latina. En la medida en que en los últimos años no hemos cambiado eso está provocando que nuestra capacidad de crecimiento sea cada vez menor. Es muy lógico. O hacemos crecer eso muy rápido o el país no va a poder crecer suficientemente. Hay otras razones, pero esa es una razón estratégica. Bueno, entonces lo primero que se ha hecho es construir un sistema de protección social con esta lógica estratégica. Además tiene otra ventaja crucial, que es aumentar la cohesión social. En un país que en 20 años crece en promedio al 2%, es decir, que tiene un déficit, por decirlo así, cada año en la oferta de empleo, de trabajo y de oportunidades, la prosperidad empieza a ser como un sueño muy lejano. Vamos traduciendo prosperidad en la posibilidad de que esta generación construya posibilidades para que la próxima generación viva mejor, digamos, si lo definimos de ese modo. Esa expectativa de prosperidad no se ha podido dar, porque llevamos demasiado tiempo sin crecer. Entonces, una de las razones, me parece, más importantes, decisiva, es que no hemos resuelto el tema que estoy comentando, que es cuáles son las condiciones de protección y bienestar social que queremos tener en México en educación y salud principalmente, en esta generación, que permita crear condiciones para prosperidad en el país. Bueno, total, eso es lo que hemos hecho en la ciudad. Tenemos 350 programas, una inversión de $3,000 millones al año. Tenemos un manejo bastante conservador de la deuda pública. En lo que hace a este año, más o menos, para que ustedes se den una idea, el servicio de la deuda no va a rebasar los 2.5% respecto al ingreso. Entonces, tenemos una situación bastante razonable. No se puede financiar con deuda. Esto hay que financiarlo de otra manera. Y una parte es que no crezca demasiado el gasto corriente. La ciudad es la entidad federativa que gasta menos en gasto corriente de todas las entidades públicas de México. Y hemos ido aumentando los ingresos con una serie de medidas que hemos tomado. Entonces, no necesariamente los sistemas de protección social como los que estoy planteando tienen que significar una gran presión fiscal o el crecimiento o la expansión de la deuda en el corto plazo a un grado que ponga en riesgo las finanzas de la ciudad.
Esto es muy relevante porque en México se argumentó muchos años que no se podía hacer un sistema de protección social porque entonces íbamos a poner en grave riesgo las finanzas. Bueno, lo cierto es que hemos podido ampliar de manera muy importante la inversión en estos temas y no necesariamente eso ha significado crecimiento desmedido en la deuda pública o comprometer las finanzas a mediano plazo de la ciudad. Es un punto crítico ese. Entonces quiere decir que sí se podría a nivel nacional. Esa es la conclusión. Si podríamos haber hecho ya cambios suficientemente importantes respecto a educación y salud con los recursos que México ha tenido en los últimos 15, 20 años. Entonces no es un tema menor. Bueno, la segunda cuestión, por supuesto, es el modelo visión de ciudad. La ciudad tiene tendencias muy grandes para segregar por muy diversos motivos. Primero, por ingreso. Hay diferentes ciudades. La ciudad del Poniente es la ciudad donde están las instalaciones de cultura, donde están las avenidas que tienen la mejor infraestructura, donde está la Avenida Reforma. Solo la Avenida Reforma tiene más inversión que 28 estados de la República juntos en materia inmobiliaria, hoy en día. Entonces, ustedes imagínense lo que significa esa avenida en términos de concentración de la inversión privada. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que la ciudad no segregue, sino que integre. Tenemos que ser una comunidad. Es un tema complejo porque somos 9 millones que vivimos en la ciudad, más 4,5 millones que llegan todos los días a trabajar. De manera que estamos hablando que en el 0.8% del territorio del país tenemos 13,5 millones de personas conviviendo. Nunca habíamos sido tantos en tan pequeño territorio. Es casi un experimento histórico. La Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, fue una megalópolis en su época, pero eran 250,000. Ahora somos 13,5 millones. Bueno, entonces, ¿cómo se puede construir una comunidad con 13,5 millones de personas en disputa todo el día por el espacio, por el trabajo y por el acceso a diferentes bienes o servicios? Entonces, como que casi todo nos llevaría a un conflicto cada vez mayor, a una calidad de vida muy tensa, muy difícil. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, hacer crecer todo aquello que pueda facilitar que seamos una comunidad. Desde luego el transporte público. Estamos construyendo ahora 26 kilómetros de metro, con 9 diferentes tipos de suelo, que la ciudad es muy difícil en su suelo. No les recomiendo que hagan líneas del metro de ese tipo, salvo que el suelo sea el mismo. Como son 9 tipos diferentes de suelo, son muy húmedos, muy difíciles, en fin. Se ha resuelto técnicamente, pero sí es complejo. En fin, se está construyendo eso. Un sistema de autobuses rápidos en la ciudad que significa restringir el espacio a los vehículos particulares, lo cual tampoco es muy popular al principio. A mediano plazo funciona. Mediano plazo quiere decir, después de un año de que funciona la línea, ya la gente dice, ok, esto tiene sentido. Pero el primer año, y Alberto lo sabe muy bien, cuando está uno en obra, la popularidad puede bajar algo. Porque dicen, bueno, ¿qué están haciendo? Nos están restringiendo la avenida y aparte metiéndonos un autobús. Bueno, entonces, estamos haciendo ahora, vamos en la línea 3, recibimos 16 kilómetros y vamos a llegar a 70 kilómetros, si todo sale bien, para fines de este año. Entonces, la velocidad de expansión de esto la hemos querido acentuar para facilitar la movilidad de la ciudad, combinando el subterráneo, el metro, con un sistema de superficie de vehículos rápidos. Y la otra es recuperar el espacio público de la ciudad. El espacio público es donde somos ciudadanos y donde somos iguales y donde podemos crear comunidad. Convivimos poco en la ciudad. Los patrones en la ciudad son de convivencia, muestran cambios muy, muy significativos, incluso en las propias familias. Cada vez tenemos menos tiempo. Cada vez hablamos menos con nuestros vecinos. Cada vez tenemos menos actividades gregarias que tengan que ver con el territorio. Por consiguiente, bueno, pues se ha recuperado el centro histórico. El centro histórico de la ciudad no se podía caminar. Comercio informal era el dueño y señor de todas las calles. Los edificios no se veían. Tuvimos que mover 16,500 comerciantes en vía pública, sin violencia. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues hay que darles alternativas, en fin. Fue muy complejo, no les voy a contar toda la historia, pero lo logramos. Y ahora estamos reconstruyendo el centro histórico prácticamente.
¿Por qué es tan importante? Porque es el espacio público número uno, es la identidad de la ciudad, del país, y es el espacio público por excelencia de la ciudad. Entonces no se puede tener una política en favor del espacio público y dejar el centro histórico como estaba. Entonces eso se recuperó. Ahora tenemos números muy interesantes. Cuando estuvo allá Alberto, nos acompañó a inaugurar un museo que pusimos en el Zócalo de paleontología. Allá le decía a la gente, es el Museo de los Dinosaurios. No era referencia al PRI, era una cosa diferente. Bueno, total, se inauguró el museo y en un número de meses que tuvimos, el museo, tuvimos casi 13 millones de personas ahí. Desde luego el acceso es gratuito, en fin. Entonces, eso hicimos en el Zócalo, hay muchas actividades en el Zócalo, conciertos, en fin. Ahora estamos recuperando la Plaza de la República, el centro de Coyoacán, todos los puntos que podemos en esta idea de construir comunidad. Los fines de semana estamos cerrando la Avenida Reforma, de modo que la gente puede ir a convivir, puede andar en bicicleta, o en fin, ir con sus familias. Tenemos 30 a 40 mil personas ahí cada domingo. No hemos tenido un solo incidente en todo el tiempo que lleva esa actividad. Entonces queremos que sea una ciudad en donde se puede disfrutar y estar en la calle, ser comunidad, y eso crea también condiciones de seguridad distintas. Bueno, otra política que hemos seguido en la ciudad, muy relevante, es garantizar los derechos de todas y de todos. Así sean muy polémicas las decisiones que debamos tomar. Entonces, la Asamblea Legislativa pasó la ley de interrupción legal del embarazo. Todo lo que era clandestino hoy está en el sistema de salud pública. Y bueno, finalmente es un derecho que nosotros hemos reivindicado en nuestros programas, lo hicimos efectivo. Lo mismo la ley para respetar las opciones de que cada quien ame a quien quiera, y nadie esté perseguido por esa razón, que también ha sido una controversia interesante en la ciudad. Ya se aprobó la ley, la Corte la ratificó. ¿Qué pensamos con todas estas medidas? Pensamos que la garantía de los derechos y las libertades son el fundamento de una convivencia y una comunidad basada en el respeto a los demás, y que todas estas decisiones van creando en la ciudad cohesión social. Alguien me decía, oye, ¿por qué la ciudad no es tan violenta como otras ciudades? Bueno, primero que no estamos en el paso trasiego y demás de narcotráfico hacia el norte, pero es una ciudad tan grande que podríamos tener violencia también, o podría ser un riesgo importante. Entonces hay que tomar medidas de seguridad, tener la mejor policía que se pueda o que podamos. Estamos instalando ahora pues casi 11,000 cámaras en la ciudad, vamos a terminar este año. Será una ciudad muy vigilada, con todas las complejidades tecnológicas que eso tiene. Pero el fondo del asunto, la ciudad, si ustedes ponen todos los estados de la República Mexicana, del número 1 siendo el más violento, al número 32 el menos violento, el número de homicidios, la Ciudad de México es el 25. Y queremos, si podemos, bajar más. Es la única lista en la que no queremos ser el número 1. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Bueno, hay muchas razones, pero una muy, muy importante es todo lo que les estoy contando. Si no hacemos comunidad, si no incluimos, si no le ofrecemos expectativas a los jóvenes hoy en día, bueno, pues lo que va a suceder es que va a empeorar todo. No habría por qué esperar otra cosa. Entonces, ¿cuántos jóvenes estarán fuera de la escuela en Ciudad Juárez? De los que deberían estar en la escuela, en preparatoria. Quizá más de la mitad, seguramente. ¿Qué expectativas pueden tener esos jóvenes? Pues ninguna. Entonces, claro que los va a reclutar quien sea. Hoy será el narcotráfico, mañana será el que roba vehículos, en fin. Entonces, así está. Esa es la filosofía de esto. Finalmente, para no extenderme de más y atender a sus preguntas y comentarios, la otra gran prioridad que nos ocupa es la modificación del motor económico de la ciudad. La Ciudad de México es la cuarta economía de América Latina, si fuese un país. Y rebasamos ya, digamos, como ingreso per cápita, entre 10 y 12 mil dólares ya lo rebasamos. Está muy mal distribuido, pero digamos que más o menos para darnos una idea, cuando cruzas la barrera de los 10 mil dólares, tu pregunta debe ser ¿cómo llego a los 20? ¿Y en qué tiempo puedo llegar ahí? ¿Qué necesito hacer para llegar ahí? Entonces somos una economía de servicios, tenemos el 75% de los servicios financieros profesionales, 550 instituciones de educación superior, o sea, es una ciudad educadora, la oferta más sofisticada del país en salud,
la tiene la ciudad y, en fin, la industria del entretenimiento tenemos la mitad, la logística tenemos más de un tercio, pero nos falta algo para poder dar el salto, y ese algo es la innovación. Nuestra capacidad de innovación en la economía de la ciudad, pero en todo el país, pero nuestra ciudad, que tiene 75% de la investigación científica de México, es muy pequeña. La capacidad de generar patentes, desarrollos tecnológicos, de generar nuevas empresas, nuevas ideas. Entonces, hemos puesto mucho acento en eso para acelerar el cambio de la economía de la ciudad, que sí, es una economía de servicios, pero hay que llevarla a una economía de conocimiento. ¿Qué hemos hecho para eso? Bueno, primero detectar cuáles son las áreas económicas donde tenemos una ventaja comparativa, por ejemplo, el sector salud. Tenemos una ventaja comparativa, ¿por qué? Bueno, la mayor parte de las publicaciones científicas en el país, y en particular en la ciudad, son biomédicas. Quiere decir que es donde nuestro potencial de crecimiento tecnológico es mayor relativamente. No quiere decir que sea la única, pero es una de las más importantes. Entonces, lo que estamos haciendo es vincular industria farmacéutica, hospitales de alta especialidad, con diagnósticos elaborados o con diagnósticos de alta calificación para tratar de potenciar lo que les estoy diciendo. Cuando llegamos al gobierno, la Ciudad de México al año obtenía el registro de 61 patentes en una ciudad de 13.5 millones, lo cual nos da un coeficiente de innovación, pues casi no nos da, ¿verdad? 61 contra 13.5 millones. Entonces, este año estamos financiando más de 120 desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la ciudad o que tienen que ver con las alternativas que necesitamos en los próximos años, en muchos campos. Entonces, hay todo un plan que estamos llevando a cabo: aumentar el número de doctorados, respaldo a ciencias básicas, desarrollo tecnológico en las áreas estratégicas de la ciudad para los próximos 10, 15 años, y también financiar el que más estudiantes mexicanos en ciertas áreas puedan ir a diferentes países del mundo para que nuestro país no se vaya quedando atrás, sobre todo la ciudad. Bueno, esto sería a muy grandes rasgos una pintura de lo que estamos haciendo, lo que pensamos, lo que queremos lograr en los próximos años. Yo les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes para sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar el coloquio con las preguntas que nos han ido llegando durante la intervención del señor Ebrán Casaubon. La primera cuestión: ¿nos confirma su aspiración a la presidencia de la República en las elecciones del año 2012? Sí, por supuesto. Su propuesta es una propuesta de izquierda dentro de izquierda mexicana. ¿Con qué líneas maestras va a presentarse ante los electores mexicanos, señor Ebrán? Pues mire, vamos a presentar básicamente lo que hemos aprendido y lo que vemos. Yo diría que falta todavía tiempo, pero el gran problema que tenemos en nuestro país, o uno de los grandes problemas, es que tenemos una agenda muy conservadora, no ideológicamente, sino conservadora en cuanto a que llevamos 20 años hablando lo mismo. Da la impresión de que no hemos tenido la capacidad de innovación para darnos cuenta de cuáles son los problemas realmente que tenemos que resolver y cómo resolverlo. Entonces, llevamos demasiado tiempo discutiendo lo mismo. Bueno, educación no les quiero ni decir. Hemos oído revolución educativa, bueno, de todos los adjetivos. Y seguimos en el mismo problema. Y no nos damos cuenta que ese es el problema decisivo. No para el año que entra, pero sí para fines de la década. O sea, solo tenemos esta década para resolverlo. Entonces, pensaría yo que tenemos que proponer una agenda muy novedosa, incluso respecto a lo que tenemos que hacer, cuál es el orden de prioridades que debe tener el país en estos años. Y pienso que en eso se puede lograr un acuerdo bastante amplio de nuestra sociedad. Yo decía, bueno, es un problema de rumbo. No vamos a salir adelante si seguimos discutiendo nada más el libro que nos da el Banco Mundial cada vez que hay un cambio de gobierno. Estamos oyendo lo mismo hace 25 años. La agenda de México es una agenda del siglo pasado. Da la impresión que estamos luchando la guerra anterior. Necesitamos una agenda para este siglo.
para lo que sigue, la siguiente década, y sobre todo tener claro que no hay tiempo que perder. Eso es lo que vamos seguramente a presentar. Sería un hito, porque sería la primera vez que la izquierda llega al poder en su país. Pues no nos han dejado, pero ahora vamos a ver. ¿Cómo particular su rivalidad política con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo son sus relaciones con él? Son buenas, tenemos buena relación, aunque, bueno, por supuesto cada quien tiene acentos distintos y tácticas y estrategias diferentes. Bueno, pero ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es, la izquierda tiene que tener un solo candidato, cualquier otra cosa es una locura. Yo diría que es hasta ir en contra de lo que representamos en el país, si hubiese un problema en donde no seamos capaces de tener un solo candidato. Entonces, por supuesto que vamos a tener un solo candidato y el acuerdo es que lo determinemos con un método muy simple, que es segundo semestre del 11, hacia fin del segundo semestre del 11, con el método de encuestas, fijar quién tiene la posibilidad de representar mejor a la izquierda. Y esta sería la primera vez que lo haríamos por esa vía. Normalmente no se hace por esa vía. Entonces, bueno, ¿qué tal si hacemos un conjunto de encuestas y vemos qué piensa la mayor parte del electorado, que son quiénes? Pues los independientes. Porque si vamos a hacer una consulta interna, y nada más interna, pero además ni siquiera de todos los que son militantes del partido, sino solo los que vayan a votar ese día, pues entonces vamos a cometer un error estratégico, porque no le estamos preguntando a los independientes, que son la mayoría de los electores, qué es lo que quieren y qué es lo que prefieren y qué les gustaría. Claro que eso yo sé que no es muy popular con las burocracias de los partidos, pero con los ciudadanos puede que sí sea muy popular ese método. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí está muy de moda últimamente en la política española. ¿Qué es, señor Ebrard, exportable de la política que usted se está aplicando en el DF a la nación, a la República Mexicana? Bueno, yo creo que el tema en el que he insistido mucho ahora de la educación debería ser la prioridad nacional número 1. Esa debe ser la causa común nacional. Digo, hay otras, pero esa es primordial. Si no hacemos eso, yo no veo cómo vamos a salir adelante. Por contra, si sí lo hacemos, puede haber una gran expectativa, puede haber un gran logro nacional, una tarea realmente que nos motive a todos, y podemos cambiar el perfil social de México en una década. No estoy hablando de plazos muy largos. Esa debiera ser una prioridad primordial. Eso se puede hacer. El sistema de protección social, bueno, no les quiero dar los detalles, pero si ustedes ven el sistema de salud mexicano es casi incomprensible. Son diferentes instituciones, una población abierta enorme, y no tenemos un sistema de derechos universalmente garantizados en materia de salud. México tiene 12 millones de personas sin acceso a ningún servicio de salud, cuando somos la economía número 14 del mundo. Entonces, eso lo podemos resolver. Debiéramos resolverlo en esta década que estamos iniciando. Eso es lo que hay que hacer. Los sistemas de protección social universales funcionan y son el cimiento de un crecimiento económico y una prosperidad en el país. Si eso no se hace y lo seguimos posponiendo, yo diría que lo que va a hacer México es perder esta década. ¿Y hay recursos económicos para poder plantear eso que usted nos está explicando? Mire, hay dos cosas que hay que hacer. Que todo el mundo pague sus impuestos. Hay que acabar con muchos privilegios. México es un país en donde el 10% de la población tiene el 40% de la riqueza. El 10 tiene el 40%. Y su contribución fiscal, o la presión, o el total de la riqueza nacional que se tiene por vía fiscal, incluido el petróleo en México, son 13 puntos del producto. Es muy baja. Entonces, México tiene un sistema de regímenes especiales increíble. Todavía hoy hay muchos métodos fiscales de muy diferente manera para reducir la contribución de cada cual. Entonces yo diría que simplemente tengamos un sistema fiscal con estándares como los de nuestros principales socios del mundo, o sea, Estados Unidos y Europa. Así de sencillo. Y así de complicado también, ¿no? Bueno, usted reivindica, señor Brandt, el sueño mexicano. ¿Es una utopía o puede ser una realidad? Mire, yo creo que el sueño mexicano quiere decir, desde luego no lo voy a definir yo, pero quiere decir que la gente pueda prosperar. Si usted me lo permite hacer la explicación de esta forma.
La clase media mexicana, su porcentaje es el mismo desde hace unos 20 años, 25 años. Crece muy poquito, 20 y tantos %. ¿Cuál puede ser el sueño mexicano? Pues el acuerdo es: si tú trabajas, si tú estudias, si tú te esfuerzas, tienes que tener derecho a prosperar. Eso es lo que se rompió en México, eso es lo que no está ocurriendo. Eso es uno. Y dos, que tengas la convicción y la sensación de que vives en un país donde no se permiten abusos y privilegios, que lo único que hacen es decirte todos los días que además de que no vas a prosperar o que te va a costar mucho trabajo prosperar, hay otros que tienen una situación demasiado favorable, demasiado privilegiada y que no cumplen las mismas reglas que tú. Entonces, la idea muy simple son dos cosas: equidad, y la otra es que puedas prosperar. Pongo ejemplos. ¿Qué tiempo le puede tomar a una familia en México conseguir una vivienda? Si ganas, digamos, lo que llamamos en México salarios mínimos, o sea, la mayor parte de la población, la mitad de la población, gana menos de 3 salarios mínimos. Vaya, es muy pobre. No tienen ninguna forma de acceso a una vivienda. Simplemente no les dan crédito, no están considerados, y a ver cómo le hacen. Nada más que en la Ciudad de México, que es la ciudad más rica del país, es el 42% de la población. Y todos trabajan todos los días, pero todas las reglas son: no, a ti no te voy a prestar para vivienda. Bueno, ¿por qué suponemos que no vamos a tener conflictos y problemas y frustraciones si no le estamos dando la posibilidad al 42% de la población, que es la mayoría casi, o cuando no es la mitad, de acceder a vivienda? Entonces, menciono estos datos, creo que son relevantes para que se entienda de qué estoy tratando de comunicarles. Entonces, si nosotros podemos, y creo que sí podemos, garantizar que quien está haciendo el esfuerzo tenga derecho a mejorar sus condiciones de vida en esta generación, las cosas en el país van a cambiar muchísimo. Ahora, ¿por qué tenemos un mercado interno siempre en estado de terapia intensiva? ¿Por qué? Pues no hay crédito en México. De cada 10 mexicanos tienen crédito 2, y carísimo además, debo decir, si tienes la suerte de que tenga un crédito. Eso casi hacemos fiestas, es como sacarte la lotería, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Tenemos que darle la oportunidad a un grupo muy grande de mexicanas y mexicanos de poder prosperar. Pues si no tienes crédito, no puedes comprar vivienda, bueno, entonces, ¿qué haces? Solo sobrevives todos los días. Y aparte no tiene mucho sentido para el crecimiento económico del país, ¿no? Si no hay crédito, ¿cómo suponemos que va a crecer el mercado interno? ¿En base a qué? Entonces, bueno, es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Cuando dices sueño mexicano, ¿qué es? Que puedas prosperar con tu trabajo y que haya condiciones de equidad que hoy no tenemos. Nos explicaba cómo ha garantizado los derechos en el DF, aprobando, legalizando la interrupción del embarazo o los matrimonios homosexuales. Quería hablarle de la influencia que pueda tener la Iglesia Católica en México en este momento, que no aplaude precisamente su aspiración presidencial. Señor Ebrán, por estas medidas. De ninguna manera las iba a aplaudir, de todas formas. ¿Sabes? Mire, yo creo que lo mejor que podemos hacer respecto al electorado, en el caso de la izquierda que nosotros representamos, hay todo un planteamiento que se hizo, que hemos hecho en nuestros programas, que es lo que nosotros creemos. Y en los últimos 13 años se han avanzado muchos temas, pero esto se había dejado pendiente para no irritar a la Iglesia Católica. Entonces llega un momento que dices, bueno, a ver, déjame ver, les decía yo a mis compañeros, a ver si ya les entendí. Llevamos 13 años en el poder. De las 10 cosas que dijimos que íbamos a hacer, ya hicimos 9. Y la que nos falta no la queremos hacer por una razón de pragmatismo electoral. Bueno, puede ser válido, quizá en el año 1, pero no en el año 13.
Y es algo que dijimos en nuestro programa que íbamos a hacer, es algo que está en nuestra convicción estratégica. Entonces vamos a hacerlo y que tenga el costo que tenga. Eso no se puede dejar pendiente. A mí me parece que con la Iglesia Católica pues vamos a tener una diferencia muy grande en ese tema en particular y en otros, pero yo confío en que una buena parte de la opinión del país es una opinión que sabe distinguir entre lo que dice la jerarquía de la Iglesia Católica y lo que son las realidades del país. Déjenme ponerles un caso. La Iglesia Católica se opone a la píldora al día siguiente. La última encuesta que hicimos en la Ciudad de México, le preguntamos a las católicas qué opinan y el 85% está en favor de que sí se use, de la decisión que nosotros tomamos. Entonces, eso está ocurriendo en todo el país, sin demérito o sin ignorar la influencia que pueda tener la Iglesia Católica. Pero lo que nosotros no podemos admitir es que la Iglesia Católica fije la agenda pública. Ya están llamando a votar en contra nuestra. Bueno, es una violación a las normas constitucionales. Ya sé que lo van a hacer, vamos a tener una campaña muy fuerte en contra, pero para nosotros estas decisiones son sustanciales, son esenciales a nuestro programa, no son cosas accesorias. Entonces había que hacerlo y estamos siendo congruentes nada más. Bueno, quería plantearle dos noticias de este fin de semana y de ayer mismo. 14 jóvenes asesinados el viernes en Ciudad Juárez, 13 menores fusilados ayer en un centro para toxicómanos de Tijuana por parte del narcotráfico. ¿Usted qué espera de la Presidencia de la República? ¿Qué se puede hacer de manera efectiva para acabar con esta lacra o para paliarla en buena medida? Yo creo que se tienen que hacer tres cosas. Lo mismo hemos dicho en México. Desde luego hay que reconocerle al gobierno federal la determinación de hacerles frente. Sería un acto de mezquindad política no reconocerlo. Sin embargo, me parece que la estrategia, ya 4 años después de que inició de esta guerra o combate contra el narcotráfico, tiene una serie de aspectos que tenemos que revisar. Uno es el tamaño de la violencia que tenemos en muchas zonas del país. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Yo diría, una cuestión primordial es que se requiere una ofensiva, un trabajo, una inversión muy grande en materia social en las zonas donde tenemos más conflicto. O sea, si usted revisa estos incidentes graves, muy lamentables, estos hechos tan lamentables, se va a dar cuenta que los involucrados no rebasan los 22, 23 años, de manera recurrente. Los sicarios. Pues los afectados y los sicarios. Es raro que encuentre usted gente mayor de digamos, 30 años, en esos casos. ¿Qué nos dice eso? Pues algo está pasando con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parecería que sería urgente atender esa situación porque son puntos en el país en donde tenemos a la mayor parte de los jóvenes fuera del sistema escolar y con una serie de problemáticas muy serias. Esa sería una cosa. Y la otra cuestión que tenemos que hacer es plantearnos, bueno, ¿qué sucede con los recursos que tienen estos grupos? Están comprando armas de Estados Unidos. Estados Unidos ya nos dijo que no puede controlar eso, que porque la frontera con México es muy grande, son 3,000 kilómetros. Entonces no se puede controlar que pasen armas, y ni tampoco se puede controlar que pase efectivo. Entonces, imagínense el tamaño del asunto. Entonces, se trata no solo de detener a algunos de los dirigentes de estas organizaciones, sino atacar su estructura financiera. Nosotros lo estamos haciendo en la ciudad en la escala de lo que puede hacer la autoridad local, con extinción de dominio u otras formas. A mí me parece que eso debiera hacerse a nivel nacional a una escala mucho mayor. Y ahora estaremos muy atentos el 2 de noviembre qué pasa en Estados Unidos, California, respecto a la marihuana, porque eso puede cambiar también mucho el escenario actual. ¿Qué pasa si se legaliza? Pues la pregunta que nos tendríamos que hacer en México es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener la guerra, porque así se la ha denominado, contra quienes producen y llevan la marihuana a Estados Unidos, y en Estados Unidos la están legalizando? Pues hay una incongruencia ahí. Tendríamos que analizarlo y debatirlo en México, sin duda. ¿Cuál es en este momento la situación, la realidad política y el futuro del PRI? La realidad política del PRI. Bueno, yo diría
que pienso yo que el PRI es un anacronismo en términos políticos. Eso no quiere decir que no tenga presencia en el país, sí la tiene, claro, gobiernan muchos estados. Podríamos hacer un concurso internacional para ver qué ideología tiene el PRI. Nadie lo sabe, ni ellos mismos. Entonces, somos una cosa que no es ni de izquierda ni derecha, pero tampoco es de centro. Si es que el centro existe, pero bueno. Entonces yo lo que diría es, vamos a ir a una contienda electoral muy interesante ahora en el Estado de México. El Estado de México son 14 millones de habitantes. De hecho, es el estado que tiene más en todo el país. El PRI siempre ha gobernado ahí, tiene apenas 80 años, 81 años. Y la cuestión es hacer una gran alianza entre muy diversas fuerzas políticas, de manera que se pueda contender con un sistema hegemónico de 80 años, como pasó este año en Oaxaca y demás. Entonces, ¿cuál es el futuro político estratégico del PRI? Bueno, pues va a depender en mucho de los resultados de lo que estoy comentando, de esta contienda que viene el año que entra. Y a mí me parece que el PRI lo que está ofreciendo al país es, frente a la situación de inseguridad, la zozobra que hay en el país por una situación económica difícil, etcétera, están planteando un regreso al siglo pasado. Es decir, es una especie de pasado idílico en donde el país se supone iba muy bien, etcétera, etcétera. Ahora no, entonces regresemos al pasado. Ese va a ser el argumento de fondo del PRI en los próximos 2 años. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Muy bien, voy a pasar el micrófono a Mercedes de la Merced, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Muchísimas gracias, Antonio. Buenos días, alcaldes, miembros de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Solamente una cuestión al hilo de todo lo que el alcalde jefe de Gobierno de México ha comentado, que no iba a ir por ahí la pregunta, pero creo que debe de ir por ahí. Todas las personas que están aquí saben que usted goza de un régimen diferente al resto de los municipios en México. Tiene una constitución, siempre ha defendido la autonomía municipal. También es cierto que usted ha reclamado en muchas ocasiones que el Distrito Federal tendría que ser como un Estado más, sobre todo a efectos fiscales, a efectos competenciales. Es decir, que México Distrito Federal no fuera un municipio, sino que tuviera un rango de Estado, por decirlo de algún modo. Antes de presentar su candidatura, porque efectivamente usted no puede volver a ser candidato a las municipales, ya que en México está limitado el mandato a 6 años y no puede haber una reelección. Sí. Antes de lanzar su candidatura a la presidencia de México, va a afrontar la modificación de la Constitución. Y ese posible pacto del que usted hablaba entre todas las fuerzas políticas a efectos del Estado de México, donde podrían unirse partidos como el PAN, como el PRD, u otros partidos de nuevo corte como pueden ser ecologistas, verdes, solamente sería para el Estado de México, dado que el candidato del Estado de México del PRI podría ser el mejor candidato a las elecciones presidencialistas, o ese pacto que usted está propugnando de cara al Estado de México podría extenderlo si al final usted las encuestas de la ciudadanía dicen que tiene que ser el candidato por el PRD al país de México. Muchas gracias. Sí, no, gracias. Mira, déjenme tratar de explicarlo. No sé qué tan familiarizados estén con la situación jurídica del Distrito Federal. Todavía nos llamamos así. Queremos que nos restablezcan, nos restituyan nuestro nombre, que es Ciudad de México. No somos distrito. El Distrito Federal es un régimen de excepción que le fue impuesto a la ciudad desde el año 1824 y que en 1928 significó que no podíamos elegir a nadie. Casi nos dijeron, ustedes por favor no hablen, no opinen y no digan nada. Aquí el presidente es el que nombra pues, al jefe del gobierno, ¿no? Así duró hasta el año 97. Bueno, ¿en qué estamos hoy? La Ciudad de México ha planteado una iniciativa de reforma que está en el Senado de la República, que firmaron todos los partidos de la ciudad, todos los partidos nacionales, de común acuerdo, que significaría primordialmente una reforma constitucional para que la ciudad se vuelva a llamar Ciudad de México, ya no seríamos el Distrito Federal, seríamos la sede de los poderes federales,
pero con derechos plenos. Quiere decir que tendríamos nuestra Constitución y que nuestra Asamblea Legislativa, que es el Congreso de la ciudad, pueda legislar en todas las materias que hoy no puede. Hoy tenemos que mandar al Congreso de la Unión, por ejemplo, cómo queremos organizar la Procuraduría de Justicia del DF. Si la policía se va a llamar judicial o de investigación, cuáles son los requisitos, todo eso se lo tenemos que preguntar a los diputados de Chihuahua, Sonora, Estado de México, todo el país. A ver ellos qué piensan y si nos lo autorizan. Entonces, este régimen de sujeción, por decirlo así, queremos que desaparezca, no funciona, genera muchos conflictos, para la ciudad es muy injusto no poder legislar sobre sus materias, en fin. Entonces está ya la iniciativa en el Senado de la República, esperamos que salga adelante, lo cual sería muy buena señal para el futuro de la Ciudad de México. Seguiríamos siendo la sede de los poderes federales, eso no se cuestiona, y se eliminarían cosas como por ejemplo el desafuero, que el Senado de la República pueda, Cámara de Diputados, Senado, iniciar el proceso de destitución del jefe de gobierno, cosa que no ocurre con ningún gobernador. Todos los gobernadores en México pueden ser juzgados, pero por los locales, por el Congreso local. Bueno, entonces eso está planteado con la idea de que haya un arreglo institucional que pueda perdurar y que no genere tantos conflictos. Hay otro tema que es el tema fiscal, porque la Ciudad de México aporta casi la mitad de la recaudación nacional de impuestos y lo que recibe por cada peso más o menos está entre 7 y 9 centavos. Entonces nos parece que es excesivo, que debiera respetarse en la ciudad la proporción de recursos que la ciudad necesita para garantizar su mantenimiento y prosperidad, lo cual significaría tener el doble. O sea que de cada peso que pagamos nos regresen más o menos 14 a 16 centavos, con lo cual podríamos mantener la ciudad y nuestros programas y nos parece que sería lo más justo. Entonces ese es un tema a resolver que pues no se ha resuelto, que va junto con el tema que tú estás planteando. Lo del Estado de México, pues es un acuerdo táctico. Ahora, lo hicimos ya este año y nos fue bien. Por ejemplo, el Estado de Oaxaca pues lo había gobernado el PRI también 80 años. Ahí la gente tenía que pedir permiso para ir a votar. No puedes ir a votar nada más así porque tú quieres, digo, hasta el mes de julio. Y no obstante eso, se presentó un buen candidato, se hizo una tarea de conciliación verdaderamente, yo diría, asombrosa, porque estaba desde grupos de muy extrema izquierda hasta el Partido Acción Nacional, que en México es la derecha. Bueno, total, se hizo eso y se ganó la elección, por primera vez en 80 años. Entonces, de que funciona, funciona. ¿Cuál es la causa superior? Que haya alternancia. Que no tengamos regímenes de ese tipo en México. Ahora en el Estado de México tiene además la importancia, pues, el peso relativo del Estado, más el gobernador del Estado de México dentro del PRI es el que va adelante en las preferencias, cuando menos de su partido. Entonces, por supuesto que es una elección muy, muy interesante y que va a ser muy reñida. Hay dos planteamientos, uno es pues, hagamos una alianza amplia y hay otro planteamiento, cada quien que vaya con su plataforma, con lo cual se le daría una ventaja muy grande al gobierno actual y a quienes decidan ellos proponer como candidato al PRI. ¿En función de qué? Pues de 80 años de gobierno y una maquinaria muy grande en el Estado. Si en Oaxaca era fuerte, bueno, pues sacas no sé, a la quinta potencia. Ahora, yo creo que para el 12, si entendí bien tu pregunta, no sería lógico plantear que la izquierda y la derecha vayan en una sola cosa. Pues cada quien llevaría su propuesta, ese es otro tema. No creo que hubiese acuerdo en eso, por supuesto. Cada quien tendrá su candidatura, pero y sus causas. Pero en el caso del Estado de México me parece que sí, se debe dar un acuerdo similar al que ocurrió en los demás estados que te refiero ahora. Marcelo Ricci, de la Organización Mundial del Turismo, le plantea cómo afecta la imagen de inseguridad proyectada por México a su ciudad y cómo se desmarca del resto del país, qué se puede hacer y cuáles son las actuaciones al respecto en materia turística. Bueno, en materia turística, a nosotros lo que nos afectó más fue el tema de la influenza en 2009 y eso coincidió con las dificultades económicas que todos hemos enfrentado, pero ya a esta fecha
El turismo en la ciudad se ha reactivado bastante, vamos bien desde el punto de vista de lo que esperábamos y bueno, la Ciudad de México sigue siendo el destino número 1 de actividad turística del país. De manera que vamos en un buen camino, creo yo. Acabamos de hacer la Feria Internacional de Turismo en la ciudad. No habíamos tenido una Feria Internacional de Turismo nunca en nuestra ciudad, ahora la tuvimos. Para el año entrante pensamos que va a crecer y vamos a seguir haciendo muchísimas actividades para reactivar y ampliar el turismo. Ahora, desde luego que estoy consciente que cuando se dice México, pues piensas en Ciudad Juárez. La gente no necesariamente hace la distinción de un punto al otro, y eso nos obliga a hacer una tarea de promoción de la ciudad mucho más intensa en todo el mundo de lo que normalmente haríamos. Entonces, esto es lo que estamos trabajando ahora, con simplemente ofreciendo lo que la ciudad es, lo que la ciudad tiene, y me parece que hay un camino que recorrer ahí muy interesante en estos próximos meses y años. Armando González, del diario La Jornada, le dice: ¿cuál es, a su juicio, el principal problema de México? ¿La desigualdad, la pobreza, la inseguridad? ¿Qué hacer para erradicarlas? Bueno, yo creo que el problema principal de México es el estancamiento en el acceso a educación y salud. Y eso ha provocado un problema muy serio, de ahí hemos perdido muchos años. Y si se me pregunta más allá, otro gran problema de México es que seguimos con una agenda pensada allá por los años 90. Tenemos que diseñar otra agenda. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tenemos que lograr en esta década? ¿Qué debe México lograr? ¿Qué debe México alcanzar? ¿Cuáles son sus objetivos? Entonces, ahí tenemos que colocar en primer lugar educación, acceso de todos los jóvenes. Es una gran tarea en México. Les estoy hablando de un país donde más de la mitad probablemente de los jóvenes que deberían estar en la escuela hoy no están. Es una tarea inmensa, no estamos hablando de una tarea menor. Además de la calidad de nuestros servicios educativos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si seguimos con una agenda discutiendo lo mismo en los últimos 25 años y seguimos perdiendo el tiempo en educación, por ejemplo, con los jóvenes, con la innovación, pues México no va a salir adelante. Entonces, dos problemas: el número 1, desigualdad en el acceso a educación y salud, y segundo, muy grave, que sigamos con una agenda anticuada que no nos funciona, que no nos demos cuenta que hay que hacer otras cosas ahorita. Le hacen desde la mesa de prensa dos preguntas relativas a su ciudad. Dicen: ¿qué deuda por habitante tiene actualmente el Distrito Federal y cuántos policías por cada 1.000 habitantes? Tenemos 30.000 policías en total, por turno son entre 8.500 a 9.000 por turno, turnos de 8 horas, y la deuda total de la ciudad son poco más de 40.000 millones de pesos, depende cómo tomes la población, si somos 9 millones de habitantes, o si tomamos también a los que trabajan en la ciudad, aunque se van a dormir fuera de la ciudad, que entonces serían 13.5 millones contra la cifra que les acabo de dar. La última pregunta la formula Javier Arroyo, desde Isolux Corsan, en esta empresa. Le dice: el desarrollo de un país está íntimamente ligado a la energía. ¿Qué inversiones previstas tiene en el sector de la generación y la transformación eléctrica? Bueno, estamos trabajando nosotros presentamos el plan de ahorro de energía y de modernización de la base energética de la Ciudad de México. Nunca se había hecho, eso lo presentamos el año pasado como parte del plan de acción climática. Estamos trabajando ahora a cambiar todo el sistema de energía del sistema de transporte colectivo, del metro, que más o menos es el 16.9% del total del consumo de la ciudad, en términos de energía eléctrica, es muy relevante. Estamos desarrollando energía solar, de acuerdo a todas las normas de la ciudad. Llevamos más de 10.000 metros cuadrados ya de energía solar, todas las nuevas viviendas deben tenerlo, con lo cual esperamos ahorrar o reducir el consumo de gas en los próximos años. Estamos también cambiando la tecnología para los autobuses, vamos a migrar a gas en mucho el sistema de la Ciudad de México. Y bueno, hay todo un plan de actividades, solo menciono algunas de lo que estamos haciendo. Sí, ya para concluir, Adolfo Fabieres le dice: ¿qué medidas tomaría si llega a la presidencia para cambiar la imagen exterior que empieza a teñir su país? Pues es que hay que cambiar, para cambiar la imagen hay que cambiar la agenda, las prioridades y los resultados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que nuestro país no tenga los niveles de violencia que tiene hoy.
y para eso hay que tomar algunas de las medidas que ya he tratado de explicar aquí, porque si no, la violencia no se va a reducir. Entonces, número uno es eso. Número dos, tener otras causas comunes y otros entusiasmos. La guerra contra el narcotráfico es necesaria. Yo no le llamaría guerra, ya es el nombre. El nombre de guerra pues es guerra, ¿no? El combate, el control del narcotráfico es necesario, sí, por supuesto. ¿Puede ser una agenda nacional que entusiasme a la población? Pues no creo. Entonces necesitamos tener entusiasmo sobre nuestro futuro y diseñar hacia dónde vamos del 2010, bueno, en este caso el 2012 al 2020, al 2018, ¿no? De suerte que el país pueda tener entusiasmo en una causa común, más allá de defendernos de los criminales. Pues ojalá que lo puedan lograr. Voy a pasarle la palabra a don Ignacio Fernández Omalo, responsable de la Delegación Centro de Red Eléctrica, para que clausure este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. Licenciado Marcelo Ebrard, muchísimas gracias por la presentación de sus planes que ha hecho para su ciudad, una ciudad tan llena de matices que a todo el que va la acoge y le enamora. Muchas gracias.